Bueno, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Amén, amén. Amén. Saludos en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo y le doy la bienvenida a todos a este lugar donde nos reunimos para hacerle culto al nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Porque no hay otro Dios, ¿cierto? La Biblia dice que aunque hayan muchos señores, sin embargo para nosotros hay un solo Señor, ¿sí? Y aunque muchos se hagan llamar dioses, para nosotros hay un solo Dios. Y ese al que vinimos a rendir culto, a nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero y la vida eterna. Eso dice la palabra. Y también dice que donde 2 o 3 se congregan en su nombre, allí está Él. De manera que para sentir la presencia de Dios, solamente necesitamos 2 o 3, como dice la iglesia, la Biblia, para que haya iglesia, ¿sí? De 2 o 3 en adelante, ya estamos bendecidos, ¿cierto? Y allí está la presencia del Señor en medio. Yo creo que la presencia del Señor ha estado con nosotros esta mañana, ¿sí? Yo he sentido la presencia del Señor. Amén, gloria a Dios. Es uno disponer el corazón para rendirle a Él alabanza, para rendirle a Él adoración, y seguramente Él va a dejar sentir su presencia en nosotros. Amén. Gracias damos al Señor, recordándoles que mañana tenemos oración de 5 a 7 de la mañana. Siempre bien, todas nuestras reuniones son especiales, pero el domingo tiene una particularidad. Yo siempre he dicho que el domingo tiene algo cierto. La Biblia enseña que la iglesia se reunía también el primer día de la semana, que es el domingo, y el primer día de la semana resucitó Cristo, ¿sí? Entonces siempre para nosotros es especial el poder congregarnos los domingos a la mañana, ¿sí? A la mañana, porque siempre es bueno darle al Señor lo primero, siempre es bueno. Y yo les confieso, mire, yo he sentido a veces la tentación de decir, bueno, vamos a hacer el culto en otro horario, más tarde, en la noche, el domingo, como para que... Pero yo creo que eso no... A ver, yo creo que una iglesia se fortalece en la medida que honra a Dios. Y aunque todas las iglesias aquí tal vez, o la mayoría, hagan culto en la noche, porque tal vez el domingo se quiere dormir hasta tarde, pero el hecho de que nosotros separemos este día para congregarnos a la mañana, estamos honrando a Dios. Y le estamos diciendo, Señor, sacamos lo primero del día para ti. ¿Sí? Sacamos podríamos estar durmiendo porque toda la semana tal vez hemos madrugado, porque hemos trabajado, pero con todo y eso, Señor, vamos a estar aquí a la mañana dándote culto. Y eso hace que el día de domingo todavía sea más especial, porque ofrecemos al Señor ese sacrificio, porque aunque es el día de descanso nuestro, hablando en términos laborales o para muchos, ofrecemos estas primeras horas delante de Dios y de esa manera le honramos, ¿cierto? Y la Biblia dice, yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan, ¿sí? Entonces yo los felicito por estar aquí, pese a las circunstancias que todos podamos llegar a tener, el estar aquí es una bendición, ¿sí? Y seguro por eso seremos bendecidos por Dios. Una vez más les recuerdo, mañana tenemos oración de 5 a 7 de la mañana. Amén. Bien, vamos entonces a leer la Biblia, 2 de Corintios 9, y vamos a leer del verso 1 al verso 11. Amén. Segunda carta a los Corintios. Así que eso les he contado yo. He sentido la tentación de a veces decir, hombre, tal vez aquí tienen la costumbre de congregarse en tarde, pero cada vez que intento hacerlo, el Espíritu del Señor me dice no. Continuemos a la mañana, 9. ¿Sí? Y yo sé que si ustedes son una iglesia fuerte en la fe, van a lograr cosas poderosas en Dios. ¿Sí? Amén, amén. Segunda de Corintios 9:1, ¿estamos ahí? Amén. ¿Sí? Bueno, vamos a leer entonces todos juntos, ¿sí? A ver, es que yo estoy en primera. Segunda de Corintios 9. Siempre orando también por las peticiones que están aquí. Amén, amén. En este buzón de
de oración. Y también le digo, hermano, cuando Dios conteste su oración, testifique, Amén. porque eso fortalece la fe de los demás, ¿sí? Amén, amén. Fortalece la fe y eso nos ayuda a todos. Bien, 9:1 hasta el 11. Vamos a leer todos juntos. A ver, el hermano Oscar por allá no tiene Biblia. ¿Quién le prestó una Biblia al hermano Oscar? Ok. Dice el verso 1. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, seáis preparados. No sea que si viniere conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para la liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Siéntese, por favor. Amén, amén. Bien, vamos entonces vamos a continuar en estos temas que hemos venido trayendo respecto a lo que son los diezmos, las ofrendas, ¿sí? Lo que es una primicia, qué es. Y también vamos a ir hablando acerca de algunos temas administrativos, pero es importante que entendamos bien la verdad detrás de estas prácticas, ¿sí? Como les decía ahora 8 días, que lo que hagamos lo hagamos con la conciencia clara de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, porque algunas personas hacen las cosas, pero no saben ni por qué las hacen, ¿cierto? Y en ahora 8 días hablamos entonces acerca del diezmo, qué es realmente y para qué sirve, porque a veces se usa de una manera que, o más bien se cree que es para algunas cosas, pero ya hablamos ahora 8 días respecto al diezmo y tiene que ver con qué, con el reino, ¿sí? Con el amparo que me da a mí un gobierno, con esa protección que me da a mí un gobierno, porque es que hay gente que puede ser bendecida pero no ser protegida, y mire que esto suena raro, ¿cierto? Ustedes no han llegado a ver eso. Hay gente bendecida, pero no es, ¿cómo así que bendecida pero no es protegida? Sí, o sea, gana mucho dinero y nunca se le ve. ¿Sí ves? Tienen dinero por acá, dinero por allí, pero el dinero no está por ningún lado. Porque hay cuando la Biblia dice, cuando Dios habla al pueblo de Israel y le dice, reprenderé por vosotros al devorador, era precisamente ese tipo de animalito, ¿sí? Como langostas y plagas que venían y acababan con la cosecha. La cosecha era próspera, era linda, pero venían estos animales y se devoraban todo. Entonces, a veces pasa eso, una persona puede tener, gana mucho dinero, pero o es bendecida en muchas cosas, pero no disfruta de ellas. Y es porque no hay como una protección frente a esas cosas, como lo que le pasaba a Job. La Biblia dice que cuando Satanás interviene, dice, pues todo lo que tienes está cercado. Eso se llama protección. Entonces, de alguna manera, cuando una persona es cercada, con lo poco que tiene le alcanza para mucho.
Amén. y eso es prosperado. Entonces, ahora chicas, hablamos al respecto con relación al diezmo y tiene que ver más con esa protección de gobierno, ¿sí? Que da un gobierno mismo, el defender, el estar bajo un amparo, el estar bajo una ciudadanía, bajo un reino, nos da a nosotros como ciudadanos entonces la responsabilidad también de proveer para ese reino a través de lo que comúnmente se llama dentro de los gobiernos los impuestos, pero que nosotros hablamos del diezmo, cuando se refiere realmente a temas del reino de Dios. Pero hoy vamos a hablar de las ofrendas, ¿sí? Las ofrendas, realmente la diferencia que hay entre una cosa y otra, ¿cierto? Porque no es lo mismo el diezmo que la ofrenda, ¿sí? Mire que el diezmo se relaciona con el reino, como dijimos, y tiene que ver con la obediencia, porque sencillamente el diezmo es un monto y eso no lo puede modificar nadie. Pero la ofrenda no. La ofrenda es algo que nace ¿dónde? En el corazón. Por eso mire que leímos cada uno de cómo que propuso, Su corazón. ¿sí? La ofrenda nace en el corazón y se propone en el corazón y no tiene que ver realmente con la obediencia como tal, porque yo veré cuánto doy. Bienvenido, Juli, Lucía, Dios les bendiga. Así que vamos a enfatizar hoy un poco el concepto espiritual de la ofrenda, ¿cierto? En base a lo que hemos leído, que es 2 Corintios capítulo 9, del verso 1 al 11. ¿Sí? Y ver que realmente esta no tiene que ver con el sistema de obediencia como tal, sino más bien como algo que se propone. Bien, aquí Pablo nos viene hablando entonces en 2 Corintios 9, el capítulo 1 al 11, de los hermanos de Acaya, ¿cierto? Y él les escribe porque pues, Corinto era una pequeña ciudad, ¿sí? De la provincia de Acaya. Entonces lo que dice Pablo a los hermanos de Acaya cuando les escribe, mira, en cuanto al tema, pues porque se estaba colectando una ofrenda también para los hermanos, y él les manda a decir, mira, yo he dicho por aquí en Macedonia que ustedes son una maravilla, ¿sí? Yo he dicho que ustedes son muy dadivosos, ustedes son, mejor dicho, son una bendición, ¿sí? Bueno. Pero lo que sí se dice Pablo es que les mandé un hermano adelante para decirles que vamos a ir por la ofrenda, porque, o sea, que lleguemos nosotros y de pronto con algunos de Macedonia y yo les he dicho que ustedes son muy dadivosos y resulta que cuando llegue no sea así. Bien, él viene explicando el asunto, ¿cierto? ¿Qué es? Y aquí vamos a hacernos un paréntesis. 3. Porque he enviado a los hermanos para que... A ver... Buena voluntad, el 4, sí, el 3. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. ¿Sí? O sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallareis desprevenidos, ¿cierto? Dice que nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros. Pero, bien. Lo que Pablo dice, mira, yo estoy aquí en Macedonia, pero voy a mandar unos hermanitos delante de mí. ¿Para qué? Para que estimulen su fe para dar la ofrenda. Y aquí hago un paréntesis, ¿por qué? Porque, a ver, es importante el estímulo, pero también es importante la forma en que estimulamos al pueblo a ofrendar. ¿Sí? Ambas cosas son importantes. ¿Por qué? Porque es que cuando a uno lo estimulan, uno está más predispuesto. Ahora, ¿pero cómo se estimula a una persona? Porque es que hoy día se usan mecanismos humanos y hasta en ocasiones manipulaciones, cosas que no son bíblicas ni son del espíritu. Ahora, sin embargo, el predisponer a alguien es importante ¿a través de qué? De la palabra, de la fe. Porque mire que uno puede estar cabizbajo, pero alguien llega y lo anima y uno se fortalece, ¿cierto? Asimismo es el dar. El dar en cuanto a la obra, en cuanto a la necesidad de los santos, porque normalmente las ofrendas son utilizadas para las ocupaciones de la obra de Dios y para la necesidad de los santos, ¿cierto? Es decir,
y eso se lo explicaba yo a ustedes en el discipulado, de que el diezmo tiene un destino, la ofrenda tiene otra, pero la ofrenda la usamos para esas necesidades, tanto de la iglesia como tal, como de la necesidad de la obra, ¿sí? Si hay que hacer una construcción, etcétera. Y por eso yo a ustedes les he dicho también, ¿sí? De que es importante, a medida que nosotros crecemos como iglesia, tener un equipo de obra social que esté enterado de la situación social de las familias de la iglesia. Porque hay personas que sienten vergüenza a comunicar su necesidad, pero están pasando tal vez una situación complicada, y para eso son también las ofrendas, para proveer la ayuda al que necesita en un momento determinado una mano, ¿sí? Entonces, por eso el estímulo debe ser el correcto y debe ser la palabra. La Biblia está llena de promesas en cuanto al que da. Y Pablo dice, mira, yo les envío unos hermanitos para prepararlos a ustedes para cuando yo vaya a colectar la ofrenda con los hermanos de Macedonia, ellos vean que sí es verdad lo que yo les digo, que ustedes son gente dadivosa. Bien, pero ¿cómo estos hermanos estimulaban a los hermanos de Acaya a dar? Los estimulaban con la palabra. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo mismo dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Porque dando es que se recibe. Porque dad y se os dará medida buena, apretada y remecida, pondrán en vuestro regazo, ¿cierto? Apretada, eso es como cuando uno en el campo está, ¿cierto? Trabajando y que uno le aprieta el costal para que le quepa más. Apretada. Es como los paquetes de papitas que uno va y compra y uno dice, pero qué tote tan grande y Es más paquete. 4 papitas. Sí. Lo llamo paquetón. Entonces, claro, porque le meten el paquete ahí, ¿cierto? Bien, no, la palabra de Dios dice, apretada darán en vuestro regazo. Pero ¿cómo dando? Entonces, hay un sinfín de promesas que la palabra de Dios nos da acerca de lo que es el dar. Entonces, esta era la forma en que los hermanos venidos de Macedonia estimulaban la iglesia de Acaya a ofrendar. Sí, esta ofrenda la iban a utilizar en una necesidad también que había en los hermanos en Jerusalén, así que él empezaba tal vez, o los hermanos les hablaban acerca de la bendición del dar. ¿Por qué digo esto? Porque es la forma correcta de ¿qué? De estimular la iglesia a través de la palabra y la fe. Entonces, porque hay otro sinfín de formas que no deben usarse. Por ejemplo, a veces se dice en algunas iglesias, vamos a dar un premio a la mejor ofrenda. Eso se ha escuchado. Y ponemos entonces, por ejemplo, vamos a comprar no sé, cualquier cosa, ¿sí? Jarrón bien bonito para que usted ponga en la sala. Esto a la mejor ofrenda. Aunque esto puede parecer muy inofensivo, esto daña. ¿Daña qué? Daña varias cosas. Primero porque uno no sabe cuál es la mejor ofrenda. O sea, ¿cómo lo hacen? A veces se pone un estímulo y dice, bueno, hay un sobrecito, ponga su nombre y ponga su ofrenda. Y la mejor ofrenda se lleva esto. Pero deducimos la mejor ofrenda en el monto. Pero no podemos hacer eso. Porque la mejor ofrenda solo la conoce el Señor. Amén, amén. ¿Por qué lo digo? Porque en cierta ocasión hubo una viuda que el Señor nos mostró, ¿cierto? Que ofrendó 2 monedas. Y eso yo creo que no alcanzaba para mucho. Esas 2 moneditas tal vez iba y compraba un huevo y algo más. Pero Cristo la miró desde allá porque dice la Biblia que el Señor estaba ahí en el templo, allá estaba el arca donde todo el mundo venía a ofrendar allá en el templo y estaban los discípulos con él y el Señor mirando le dice a sus discípulos, ven a aquella viuda, sí Señor, la vemos, le digo una cosa, le digo un secreto aquí entre nos. Claro, como el Señor todo lo ve, ¿cierto? Amén. Digo, esa mujer ha dado más que todos. Y dice la Biblia que habían ricos, ¿cierto? Dando por montones. Y el Señor le dice, esa mujer ha dado más que todos. ¿Por qué? Porque todos los que usted ve, les digo el Señor, dan de lo que les sobra. Oiga, tremendo los ojos del Señor, ¿cierto? Nada se escapa de sus ojos. Bendito Dios. Y esa fe es la que el Señor quiere que more en el corazón de uno. Que Él todo lo ve. Porque a veces el ser humano neciamente siempre dice, bueno, y si Dios existe, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué lo otro? Dios todo lo ve. Lo que pasa es que Dios no es como nosotros. De hecho, hay un texto por allá que habla el profeta donde Dios dice, tú creías que yo era como tú.
Porque a veces creemos eso, que Dios es como nosotros. No. Lo que sí dice la Biblia es que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios a todos nos da tiempo, ¿cierto? Pero volviendo al tema del que estamos hablando, allá está la viuda. Y el Señor dice, mira, todos dan de lo que les sobra, pero esa mujer dio su sustento. Yo creo que el Señor estaba así mirándola, deleitándose en la fe de esa mujer. ¿Por qué? Porque es impresionante, o sea, es que era su sustento. Es decir, con ese dinero se iba a comprar algo para ir a comer y esperar que llegara el día de mañana a ver qué pasaba, ¿cierto? Porque esa mujer vivía, como decimos nosotros en Colombia, quemador hecho, quemador volado, ¿sí? El día a día. Porque a veces uno tiene por ahí mercadito para la semana o para dos. Y aparte de eso, tal vez tiene su ahorrito por si se acaba el mercadito, pues va y compra algo, ¿cierto? Bien, esta mujer no, esta mujer vivía del día a día, lo que Dios le proveía cada día. Y lo que pasa es que su ofrenda llegó a ser más excelente que la de los demás, aunque en monedas no valía nada. Alguien podía encontrar esas monedas y decir, no, ¿esto para qué? ¿Cierto? Más bien agarremos acá los billetes pero era la mejor ofrenda. ¿Sí? Entonces, por eso la práctica en las iglesias de decir, vamos a dar un premio a la mejor ofrenda es cerrada. ¿Por qué? Uno, porque no se sabe cuál es la mejor ofrenda. Eso solo lo sabe el Señor. El Señor sabe bajo qué circunstancias está ofrendando el ofrendador. ¿Sí? Y el Señor sabe si el corazón del ofrendador viene con su ofrenda o no. Porque hay quien ofrendará, pero su corazón no viene allí. Y Dios no necesita dinero. Él dice, hijo mío, dame ¿qué? Tu corazón. Tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, si mi corazón viene en la ofrenda, a Dios le interesa la ofrenda. Pero si mi corazón no viene en ella, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cierto? ¿Y por qué hay otro error en esta práctica? Porque desvía el corazón de la fe. ¿Cierto? Porque usted va a ofrendar creyendo que el Señor te va a bendecir por la ofrenda, que el Señor te va a multiplicar. Pero cuando ve ese jarrón usted se lo imagina en la sala. Ay, tan lindo, así lo quería yo. No, voy a echarle otro billetico para ganármelo. Entonces, desvía el corazón de la fe. Y ya ofrenda por el interés de recibir una paga. Y si se lo gana, pierde su premio. Pierde la paga que da Dios, porque ya recibió su paga. Eso era lo que le pasaba a los fariseos. Por eso el Señor dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, que amáis, ¿cierto?, los primeros asientos en las reuniones, en las sinagogas, el ser aplaudidos y que los llamen maestro. De cierto les digo, ya tienen su recompensa. ¿Cuál era la recompensa? La gloria que les daba el hombre, ¿cierto? El rabí, que los aplaudieran y ya. No tenían recompensa en la vida eterna. Por eso también dice la Biblia, cuando invites a comer a alguien, invita a alguien que no pueda recompensarte. Amén. Porque entonces Dios te recompensará. Pero si ese te puede volver a invitar, pues ahí tienes tu recompensa. Hago entender, pagamos unas por otras. Por eso ese tema de los favores políticos no son buenos, ¿sí? Yo te hago un favor, pero me debí un favor, ¿no? Entonces, en este sentido, desviamos el corazón del ofrendador y ahí ya no tiene una recompensa en la eternidad la ofrenda. ¿Por qué? Porque se enfocó fue en lo que le estaban ofreciendo. Y a veces esas estrategias se utilizan en iglesias, pero no debe ser así. Siempre el estímulo de nuestro dar debe estar basado en la palabra, en que el Señor ha dicho, porque el Señor lo ha dicho. Es que yo no lo dije ni lo dijo otro predicador, lo dice el Señor, ¿cierto? Acerca del dar, como ya les he dicho. Más bienaventurada cosa es dar que recibir, porque dando es que se recibe, porque el que siembra es casa. Y todos estos versos los podemos citar y son muchos, en los que el Señor nos estimula a dar, no solo para la necesidad de otros, sino también para su obra. Amén. Amén, amén. De hecho, en cierta ocasión, dice la Biblia que había un hombre romano que tenía un siervo enfermo. ¿Sí? Sí. Si bien, si estoy acertado, a ver, creo que era así la historia. Pero tenía un siervo enfermo y un judío, ¿cierto? Algunos de la sinagoga le pidieron al Señor que sanara a su siervo.
Y uno de los argumentos que presentaron ellos es, Señor, tenlo en cuenta porque mire que Él nos construyó una sinagoga, ¿sí? O sea, él había, de su dinero, había ofrendado para que se construyera un lugar. Ahora, les contextualizo que las sinagogas en ese entonces era como decir este saloncito, ¿sí? Eran lugares que construían para reunirse el pueblo, particularmente los sábados, y compartían la palabra. Era una sinagoga. Este hombre romano había dado para que se construyera eso, y ese argumento lo presentaron delante del Señor también, y al parecer a Dios le fue agradable porque este hombre lo hizo con el corazón, ¿sí? Más que por un interés, por el corazón de ayudar a su pueblo, de ayudar a su nación y de ayudar a que la palabra fuera predicada. Amén. Bueno, otra cosa que dice Pablo aquí, dice en el verso 5, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Entonces mire que la generosidad de ellos fue preparada, ¿sí? ¿Y cómo se prepara? Con la palabra, ¿cierto? No con que, hermanos, vamos a dar un 0 kilómetro a la mejor ofrenda y todos los hermanos estaban... No. El estímulo era la palabra, la promesa del Señor. ¿Por qué? Porque Él todo lo ve, ¿sí? Y Él ve con qué corazón hacemos las cosas. Esa es la realidad y el trasfondo espiritual detrás de todo esto. Para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Y esto también es importante. Por eso ustedes nunca me van a escuchar a mí aquí diciendo, hermano, es que usted tiene que hacer esto, hermano, es que es tanto. ¿Quién da 50,000? ¿Quién da 100,000? No. No, porque la Biblia dice que no como exigencia nuestra. Que a veces también es otra cosa que hemos visto en iglesia, ¿cierto? Que, hermanos, que necesitamos comprar. No, o sea, imponer ya cosas. Y esto suele pasar a veces cuando las iglesias entran en endeudamientos, que también hay que tener cuidado. Y yo por eso le doy gracias a Dios. Mire, nosotros avanzamos con la generosidad de ustedes. Y yo le he dicho a muchos hermanos que hablan conmigo, y yo les digo, no, la iglesia es generosa. Sí, porque aunque somos un grupo pequeño, ha sido generosa. Y mire que tenemos cosas que tal vez otros grupos más grandes no tienen. Amén. ¿Sí? Entonces, y nunca ustedes saben que yo les haya dicho, mira, es que ustedes tienen que hacer esto, hay que dar tanto, ¿no? Ustedes de su corazón han dado lo que han dado. Amén, ¿sí? amén. Y seguro Dios les ha bendecido por ello. Así que Pablo dice, no como imposición nuestra. Porque cuando las iglesias a veces entran en ese tipo de endeudamientos, de que si hay que prestar dinero para hacer una construcción, hay que ir al banco y prestar tantos millones, a veces se llega a un punto donde las iglesias entran en default. Y esto es importante que ustedes también como iglesia lo entiendan, porque a veces las iglesias, todo el dinero es para construcción, que porque estamos comprando o porque estamos pagando o porque estamos... No debe ser así. O sea, todo el dinero que entra a una congregación no puede dedicarse exclusivamente a una construcción, a un terreno, porque también hay necesitados en la congregación. Y eso también hay que verlo. Perdón, ¿las Señor. iglesias entran en qué? ¿Ah? ¿Las iglesias entran en qué? En default. ¿sí? ¿Ustedes tienen iglesia? En que están en bancarrota, no hay dinero en el fondo, ¿sí ves? Claro, o sea, van al fondo, ¿no? Entonces se presenta una necesidad en la iglesia, mira que es que al hermano se le cayó el techo porque llegó un huracán. No, hermano, no hay un peso porque estamos construyendo. Es responsabilidad de nosotros como iglesia ayudar al que está necesitado, más si es de la familia de la fe. Amén. Entonces, por eso también hay un fondo de que, hombre, hay que tener allí también esa disposición de cuando una persona tiene una necesidad. Y como les he dicho al principio, esa es la importancia de la obra social en la congregación, porque yo en la experiencia he aprendido algo que muchas veces el verdadero necesitado no lo comunica. ¿Sí? La verdadera necesidad a veces no se dice. Entonces por eso hay que estar ahí visitando, mirar, preguntando a veces, hermano, ¿qué pasa con esto? Y para eso también son los dineros de la iglesia, ¿cierto? Los fondos. Entonces, cuando se entra en esa sobresaturación o querer ir más allá de donde Dios lo quiere poner a uno, porque hay quien quiere a veces almorzar sin haber desayunado, ¿cierto?
y se quiere construir un edificio cuando tal vez no es el tiempo todavía. Amén. Entonces entran en endeudamiento al punto que ya los pastores empiezan a presionar a las iglesias, hermanos, que la cota ahorita, el 5, hay que pagar tanto. Y la iglesia se siente presionada a dar, y eso tampoco es bíblico. La Biblia dice no como exigencia nuestra. Y por eso vuelvo y les digo, yo creo que ustedes no me han escuchado y seguramente no me escucharán diciendo, hermanos, que ustedes tienen que hacer tanto, es que tenemos que pagar esto tan. No. Sencillamente, la bendición del ofrendar está en lo que uno se propone en el corazón. Amén. 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 Entonces, ni con estímulos de regalos, ni nada, porque el verdadero regalo lo da el Señor. Amén. Sí. Mire que la viuda no se le pasó a Cristo, Él la vio y seguramente el Señor nunca desamparó a esa mujer, aunque fuera sola. Nunca la desamparó. Amén. Amén. Siempre estuvo con ella, porque Él todo lo ve y siempre le proveyó. Pero era una mujer que tenía una fe tan clara que ella sabía que si la comida de ella la ofrendaba, su Dios la iba a sostener siempre. Amén. Tremendo, ¿no? Porque es que lo primero que uno asegura es la comidita. Sí. Eso, yo me acuerdo cuando Luisa estaba pequeña que yo le preguntaba, ¿para usted qué es más importante, el techo o la comida? Ella me decía, la comida. Así esté lloviendo yo en la calle con la barriga llena. Y es verdad, porque uno, pues hombre, se mete por ahí en cualquier refugio, ¿cierto? Pero el hambre tira a un pueblo a la calle y se forma una cuestión complicada. Es por eso uno tiende a asegurar la comidita. Sin embargo, esta mujer no tuvo ni siquiera eso en cuenta. Y eso el Señor lo exaltó y quedó allí escrito en su palabra. Amén. Amén. Bien. Entonces, el verso 6 dice, pero esto os digo, ¿cierto? Estamos en 2 Corintios 9:1. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, ¿qué? Bueno, entonces aquí vemos que el dar, y mire la diferencia de lo que hablábamos a los 8 días con el diezmo no tiene que ver con esto, porque el diezmo se basa en el principio del reino sobre la sujeción a un gobierno. La ofrenda se basa sobre el principio de la siembra. Eso es lo que dice Pablo. ¿En qué consiste una siembra? En que si yo siembro un grano de maíz, ¿me va a dar cuántas matas de maíz? Una mata de maíz, ¿cierto? Una planta de maíz. Si yo siembro 2 plantas de maíz, voy a tener 2 plantas de maíz. Y así sucesivamente. Este principio lo vemos en Gálatas 6:7, donde dice, no os engañéis. Dios no puede, ¿qué? Ser burlado. Ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare. O sea, uno no puede cosechar algo que no ha sembrado. Sencillamente es eso. Entonces, lo que dice la palabra es que Dios no puede ser burlado, es decir, Dios no puede ser engañado. Uno no puede decir, no, es que yo sembré injusticia y coseché justicia, ¿no? ¿Por qué? Volvemos al punto, porque Dios todo lo ve. Entonces, de Él no podemos escapar. Yo puedo tomar un avión de esos supersónicos, ¿sí? E irme a toda velocidad. O puedo irme a vivir a Marte o a donde quiera, pero allí Dios. El salmista mismo dijo, si yo descendiera a lo profundo del mar, allí estás tú. Amén. A donde vaya, Dios me ve. Amén. Yo no puedo escapar de Él. Entonces, todo lo que yo siembro, de eso voy a recibir. El profeta dijo, siembra vientos y cosecharás torbellinos. Entonces, todo lo que el hombre siembra lo ve. ¿Por qué? Porque Dios mismo es el que genera el crecimiento. Eso dijo el apóstol, ¿cierto? Yo sembré, Apolos regó. Pero el crecimiento, entonces, quien se encarga de dar el crecimiento a las cosas es Dios. Misteriosamente, uno pone una semillita en la tierra, pero Dios ya la tiene codificada para que ésta se convierta en una planta y dé fruto. Quien genera esto es Dios, ¿cierto? Por ejemplo, la mujer concibe, pero la Biblia dice que así como nosotros ignoramos cómo se forman los huesos dentro de la mujer encinta, así la obra de Dios. Entonces, son cosas que hace Dios, ¿cierto? Yo no le puedo decir al hijo, no, crezca para que nazca en 4 meses. No. Dios le da el crecimiento y determinó que eran 9 meses, y eso lo hace Dios. Así con cada planta.
No es que yo voy a sembrar aguacate o palta que llamamos aquí, ¿cierto? Pues depende del tipo de semilla, pues son más o menos 5 años para la primer cosecha, pero si siembro sandía son 3 meses. Entonces mire que cada planta tiene su tiempo, tiene su proceso. ¿Y quién da eso? Lo da Dios. Y uno puede decir, mira, la palta voy a sembrarla para que nazca en 3 meses. No, porque es un árbol y dura ese tiempo. Así, el que le da la bendición a cada ofrendador es Dios. ¿Sí? Es Dios. Dios es el que se hace responsable ¿de qué? De hacer crecer esa semilla que puso. Amén. Entonces mire que no es con premios ni es con este tipo de estimulaciones. Es Dios que todo lo ve y ve a quien pone su semilla y el que la hace crecer. Y lo que dice Pablo es, mira, si nosotros sembramos más, pues la cosecha va a ser más numerosa. Si sembramos más poquito, pues la cosecha va a ser más poca. Es un principio de siembra, ¿cierto? Es obvio, uno quiere más, pues hay que sembrar más. No va a salir lo mismo de un bulto de maíz que de 2 o 3 bultos, o de 1 tonelada. El principio es que entre más se siembra, más se cosecha. Este principio entonces rige a lo que es el dar. En base a cada generosidad de cada persona recibirá. ¿Sí? Y Dios es el que da el crecimiento a esa semilla. Ahora, como es algo que Dios da, Dios también determina el tiempo y el momento como cada semilla. Por eso hay estímulos y manipulaciones que escuchamos hoy día, ¿cierto? Que tampoco son bíblicas. Venga, pacte, pero el pacto lo llaman a traer una ofrenda. Venga, pacte y Dios te va a sanar hoy mismo esa enfermedad. No, porque es que Dios es el que da crecimiento y crecimiento a la semilla en diversos tiempos y momentos. Lo que la Biblia dice es, no os canséis pues de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su debido tiempo, si no desmayamos, mire que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para cegar. Uno no puede decir, no, Señor, es que yo le voy a dar la ofrenda y usted me $1.000.000 esta semana. No, es que eso no funciona así. Pero muchos predicadores a veces, aprovechando tal vez la avaricia de otros, estimulan a la gente a traer su dinero con estas cosas. Es que si tú das una ofrenda hoy de tanto, Dios te va a dar una casa este año. No, nosotros no podemos acondicionar las cosas así, porque el que da el crecimiento a la semilla es Dios. Y de acuerdo a la semilla es el tiempo. Lo que sí dice la Biblia es que a su debido tiempo segaremos o cosecharemos. Eso sí, Dios es fiel. El que siembra cosecha, si no desmayamos. Y muchas veces uno puede llegarle así una bendición de un momento a otro, ¿cierto? Y la gente dice, uy, tan de buenas este fulano. No, está cosechando algo. Ya, porque eso es la vida. ¿Sí ves? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Dios todo lo ve, lo que hacemos, no solo por su obra, sino también por los demás, por el necesitado, ¿cierto? En fin, porque hay muchos terrenos, y eso es otro principio también, que es el terreno en el cual uno siembra. Y que eso también puede diferir una cosecha. Mire, yo sembré sandías allá en la casa donde estábamos, pero mire que aunque estaba ahí en el mismo patio, las matas no eran las mismas. Había un terreno que era más fructífero, la mata creció más linda. Y el que estaba cerca del árbol era menos, y la plantita era más pequeña. Entonces también, porque uno puede decir, no, pues que yo le doy todos los días a un muchacho que pasa por aquí, pues si el muchacho pasa a ir a comprar droga, ese terreno no es muy fructífero, ¿cierto? Y lo que estoy haciendo es un daño. Entonces también es el punto de donde uno siembra. Y hay muchos terrenos donde sembrar, como lo que es la obra de Dios, como ya hablamos, como lo que es las viudas, el desamparado, dice la Biblia, ¿cierto? El que no tiene realmente, no tiene a nadie. El huérfano y la viuda. La Biblia habla mucho de estos casos donde mujeres que están desamparadas, niños también en la calle, Dios ve eso, ¿sí? Y son lugares que hay que sembrar porque son buena tierra, porque Dios bendice ese dar, ¿cierto? No al que anda por ahí pidiendo para drogarse, o al holgazán que no le gusta trabajar, sino que pide todo el tiempo porque no le gusta trabajar, y así tampoco es, ¿cierto? La Biblia dice que el que no trabaje,
que no coma, ¿cierto? Entonces de eso se trata la vida, ¿sí? Bien, entonces el principio de dar se basa en eso. Si yo siembro más, cosecho más. Si yo siembro poco, cosecho poco. Y lo cierto es que todos, en cierta medida, o sea, tenemos para sembrar. Uno no puede decir, es que yo no tengo que sembrar. Porque entonces se va a parar esa viuda y nos va a exhortar, esa viuda que sembró 2 dracmas. Dracmas eran, bueno, no sé, bueno, ayúdenme a buscar el texto por ahí, porfa, para ser más precisos. Y 2 blancas. En cierta ocasión yo hice la conversión. No recuerdo exactamente cuánto era, pero yo sé que era muy poco dinero. Creo que alcanzaba para un pan y un huevo, tal vez. Bien, ella tenía eso y eso dio. Entonces mire que siempre uno tiene la posibilidad. Nadie es tan pobre que no pueda dar a alguien, ¿sí? Y nadie es tan rico que no pueda recibir algo de alguien. Bueno, continuamos, ¿sí? Bueno, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Volvemos al punto. No con tristeza ni con necesidad, porque hay quien da por necesidad. ¿Por qué? Porque lo están obligando. Oh, es que no por necesidad, porque es que yo necesito. No, ni con tristeza, porque hay quien da, pero queda aburrido, ¿cierto? Entonces pasa lo de la hermanita que siempre que ofrendaba daba 10 pesos. Sí, blancas. Blancas. Daba 10 pesos, siempre que ofrendaba daba 10 pesos. Y un día le pregunta al pastor, hermanita, ¿usted por qué siempre da 10 pesos? Y ella dijo, hermano, porque usted no ha leído la Biblia, hermano. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Y si yo doy más de 10 pesos, pues me entristezco. Entonces, a veces, ¿cierto? Pasan esas situaciones de que el ofrendador ofrenda, pero queda aburrido. Se lo necesitaba para aquello. Bien, lo que la Biblia dice es que Dios ama al dador alegre. Que lo que da, lo da con alegría. Pero empieza diciendo, cada uno conforme propuso en su corazón. Mire que la ofrenda empieza es en el corazón. O sea, uno se propone hacer algo, dar algo para la obra, dar algo para alguien, uno se lo propone en el corazón y ese proponerse de corazón es el que Dios honra, ¿sí? Más que una ofrenda casual, porque uno a veces ofrenda casualmente y tal vez todos lo hemos hecho en algún momento. Ay, verdad que hay que ofrendar, a ver qué tengo por aquí, ¿cierto? Y entonces ya no es una ofrenda que ha resultado de un propósito, sino que se me olvidó y a la hora de acordarme miro a ver qué hay. Y realmente la palabra dice que la ofrenda nace en un propósito de corazón. ¿Qué es un propósito? Es como cuando uno, por ejemplo, dice, mira, yo quiero ir a tal ciudad, me voy a proponer ir, voy a ahorrar y voy a ir. Y empieza a trabajar y a ahorrar. Eso es un propósito de corazón. Así dice la Biblia que la ofrenda es cuando uno dice, mira, bueno, voy a aportar esto, tanto, voy a ahorrarlo y voy a llevarlo, y cierto. Y en fin, a donde sea que... Bien, continuamos. Vamos en el verso que es 7, ¿cierto? Verso 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buena obra. Mire, ¿quién genera el crecimiento? Dios. Por eso dice el apóstol, poderoso es Dios. Amén. Para hacernos abundar en toda gracia. ¿Qué es gracia? Es el favor de Dios. Mire que Dios es poderoso para hacer eso. Y por eso Dios puede bendecirlo a uno independientemente de las circunstancias externas. Porque hay gente que dice, no, yo me voy para tal país porque hasta la plata y va y pierde lo que tenía. ¿Cierto? A veces ha pasado eso. Porque a veces no se trata de eso. Dios puede bendecirlo a uno en diversos entornos cuando uno aprende el secreto de lo que es honrar a Dios. Amén. Así que lo que dice el apóstol es poderoso es Dios para hacer abundar en vosotros toda gracia. O sea, Dios tiene el poder para darnos todo lo que Él quiere darnos. ¿A fin de qué? De que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mire, Dios quiere ¿qué? Bendecirnos, que tengamos todas las cosas, todo lo suficiente. ¿Para qué? Para que abundemos también con la ayuda, con el dar también, ¿cierto? Y de esa manera se forme un círculo, un bucle que empiecen a
Dios da, este tiene, da al otro, y este da al otro, y así, Dios nos bendice a todos. Amén. Amén, amén. Y Dios es el que puede hacerlo, porque es que Dios no es escaso. Dios tiene el poder. Mire que el mismo Moisés en cierta ocasión le falló la fe, ¿cierto? Porque el pueblo se quejó del maná y no, ya estamos cansados de comer el maná. Y entonces le piden al Señor carne. Y el Señor les dice, listo, vayan a ese pueblo pues que les voy a dar carne. Y Moisés se queda así como en shock, ¿cierto? Pues era una millonada de gente. Y dice, ahí en los mares tanta carne para traerle a esta gente. ¿Para dónde hay tanto ganado para todo este gentío? Y el Señor le dice, Moisés, ¿usted cree que es tan poco mi poder? ¿Sí? Van a ver si no comen carne. Y el Señor les trajo carne. Cantidades de esos animalitos, ¿cómo llaman? Codornices. Codornices, y eso por una altura como de 1 metro fue. Por varios kilómetros se vinieron esos animales. Cayeron ahí en el campamento. Comieron carne hasta que ya. Hasta que le salió por las narices. Y el Señor se indignó viéndolos en ese sí. Desagradecidos porque primero menosprecian el maná cuando la Biblia dice que comida de ángeles comió el hombre. Eso no era cualquier comida. Era comida de allá, del reino de los cielos. Pero lo cierto es que Dios tiene poder para darnos abundancia aún en el desierto. Amén, gloria a Dios. Sí. Donde no hay comida, porque en el desierto no hay comida, no se puede sembrar, no se puede hacer nada. Comieron carne y se saciaron. Tomaron agua, comieron pan. ¿Sí? Entonces mire, como dice la palabra, poderoso es Dios, ¿cierto? El punto es uno creerle a Dios, y esa es la clave de la vida, uno creerle a Dios. Creo que era Isaac, pues había, donde iban siempre prosperaba, así la situación estuviera mal, siempre prosperaba. ¿Era Isaías? Jacob. ¿O Isaías también? Isaac. Ah, sí, la Biblia habla de Isaac, dice que el Señor bendecía al varón, y también habla de Jacob, que aunque Labán quería siempre mirar cómo lo lleva por los cachos, como decimos nosotros, Dios siempre iba prosperando al varón, ¿cierto? O sea, cuando Dios decide bendecir a alguien, ahí no hay poder humano que lo detenga. Vamos en el 8, bueno. 9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Verso 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Miren esto. El que da semilla al que siembra y pan al que come. Y esto es importante, ¿por qué? Porque Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Hombre, cuando nosotros tenemos un plato de comida ahí al frente, es Dios es el que nos lo ha dado. Porque el ser humano a veces tiende a jactarse, ¿cierto? Y a confiar en su fuerza, en su riqueza. Eso le dijo al Señor al pueblo de Israel, cuídate de confiar en tu fuerza, de confiar en tu riqueza. Porque es Dios es el que da el poder para hacer las riquezas. Y si uno tiene un plato de comida al frente es porque Dios le ha dado el poder para conseguírselo. ¿Sí ves? Hay gente que tal vez no lo tiene. Entonces, la Biblia dice que Él es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, nada puede hacer el hombre. Mire, nosotros no podemos crear nada. No es que hicimos computadores, es que hicimos, sí, hemos hecho muchas cosas como raza humana, pero Dios es el que da la semilla al que siembra. ¿De dónde se saca el hierro? De la tierra, ¿cierto? ¿De dónde se sacan toda la materia prima para hacer las cosas? De la tierra. Sin esas materias primas no podemos hacer nada. Entonces tenemos cultivos, ¿por qué? Porque Dios dio primero la ¿qué? La semilla. La materia prima primero. Claro. Él es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Es Él. Cuando uno entiende que de Dios provienen todas las cosas, uno sabe que no lo va a desamparar. Y por eso Él en cierta ocasión nos exhorta y nos dice, mira, ustedes no deben ser de poca fe, miren las aves del cielo. ¿A dónde están los graneros que tienen estos animales? ¿Dónde están los bancos que tiene? Imagínense ¿cómo es que llama el picaflor? ¿Cómo llama?
Colibrí. Ah, comineo, yo no he escuchado eso. Colibrí no es que lo llaman. Bueno, imagina el colibrí, el banco del colibrí. Venga y traiga su dinero al banco del colibrí. Lo que dice la Biblia es que las aves no tienen bancos ni graneros ni nada. Ellos no guardan la comida. Nosotros guardamos porque creemos que nos va a faltar mañana. Las aves no, ellas sencillamente se levantan y créame, esos animalitos aguantan más hambre con uno que sueltos. Sí. Entonces, suelto el Señor los sostiene. Vea, ahí me armaron un nidito aquí al lado del cuarto, arriba. Ahí se despiertan a la madrugada, ya tienen hijitos ahí. Van, se rebuscan, vienen, comen y ahí van. Y nada les falta. ¿Cuántas aves habrán en este mundo? Ustedes se pueden imaginar. Millones. La cantidad y las toneladas de comida para alimentar a todos esos animales es mucha. Y lo que dijo el Señor, vuestro Padre las alimenta. Es más, la Biblia dice que el Señor oye el clamor de los hijos de los cuervos. Cuando claman a Él por comida. Y les da. Él lo oye, mire. Sin embargo, a veces nosotros creemos que Dios no nos oye si le clamamos. No, es que Dios no me oye. Eso nos lo siembra el diablo. Amén. Pero verdad. si Dios oye el clamor de un animalito de esos. ¿Cuánto más? Y la Biblia dice, ustedes son más importantes, dice el mismo Señor, que un ave. O sea, para Dios somos más importantes que un ave, dice el Señor. ¿Sí? Y no que el ave no sea importante, sino que en escala de importancia el hombre es más importante para Dios que un ave. Ahora, y lo que dice el Señor, miren las aves, mire, no siembran, no tienen cultivos, ¿no? ¿Cierto? Ni el banco, ni cotizan en Wall Street, pero vuestro Padre las alimenta. Y miren los lirios del campo, mire qué hermosura de flores, mire cómo se visten de gloria. Y ni el Salomón, con la plata que tenía, se vistió como ellos. Y lo que dice el Señor a sus discípulos es, mira, si así Dios viste a la hierba que hoy es, y mañana es echada al fuego, ¿cuánto más nos vestirá a ustedes, hombres de poca fe? ¿Será que Dios es pobre? ¿Será que Dios no sabe? Si Él todo lo sabe. Amén. Amén. Cuando uno vive bajo el principio de esto, uno no le importa si mañana hay o no hay. Lo que importa es que Cristo nunca falta. Amén. Porque Él dijo, aquí estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, el dar y el ofrendar se basa en el conocimiento de la fe, de que de Dios son todas las cosas y de Él las recibo. Porque a veces pasa como ese perro que había en la casa, ¿lo recuerdan? A Firulais. Que yo bregué a sacar y me venció él a mí porque no pude, me tocó adoptarlo. Y yo le compraba cuido, yo no tenía obligación porque ese perro no era mío. Yo iba y le compraba cuido y le echaba el alimento, le echaba ahí después que le echaba el alimento, ay, no me fuera yo a acercar. Me iba medio a acercar y comenzaba, ya que se me tiraba encima, yo pensaba dentro de mí, así a veces es uno. Hasta casa le hizo, ¿no? Claro, hasta casa se le hizo. Y a veces como ese perro es uno, Dios le da a uno las cosas y Dios le pide a uno y uno, nada. Sí. Y no, a quitar lo mío. Hombre, yo le di a ese perro por gracia porque no era mío, yo bregué a sacar y no se quiso ir. Y me dio pesar al verlo ahí, me dio tristeza y dije, no, comprémosle comida. Ay, pero que no me fuera a acercar porque me iba a morder, porque creía que yo se la iba a quitar. Si antes yo la estaba comprando, yo que lo iba a quitar eso. ¿Sí? Pues a veces nos pasa así, creemos que es que Dios nos va a quitar lo nuestro, como si, bueno, partiendo que nosotros no tenemos nada, lo que tenemos de Dios es. Amén. Sí. Y a veces Dios nos pide algo y nosotros queremos pegar el mordisco a Dios. No. Si Él nos pide algo es porque Él quiere nuestro corazón detrás de ese algo. Porque Él no quiere que seamos insensatos y nos aferremos a las cosas de esta vida, porque Él puede darnos lo que nosotros menos nos imaginamos, nos lo puede dar en un minuto. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice que Él enriquece y Él empobrece. Amén.
Muchos ricos vienen a la ruina de un día para otro y muchos pobres se enriquecen de un momento a otro. Amén, amén. Y la Biblia dice: el rico y el pobre se encontraron, a ambos hizo Jehová. ¿Sí ves? Y el Señor son las riquezas. Entonces mire que lo que Dios quiere es que nosotros no nos aferremos a lo terrenal. Por eso Él quiere que en la ofrenda vaya nuestro corazón. Hombre, yo ofrezco al Señor porque yo sé que todo es de Él y Él me va a dar. Ah, ¿cómo? Yo no sé, pero Él me va a dar porque de Él son todas las cosas y Él es grande. Amén. Y el verso 11, que ahí terminamos, entonces dice: para que estéis enriquecidos. Mire que lo que Él quiere realmente es que tengamos todas las cosas, ¿cierto? Para que estés enriquecidos en todo. ¿Para qué? Para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Mire que el propósito de Dios es enriquecernos en todo. Pero ¿por qué muchas veces nosotros no somos enriquecidos por el Señor? Porque entramos en el problema, en el síndrome Firulais, ¿cierto? Firulais. Y el Señor no quiere eso. Entonces, pero sí es su voluntad enriquecernos, prosperarnos. Ahora, ¿para qué? Ahí dice, para que Él quiere prosperarnos, ¿cierto? ¿Para qué? Para toda liberalidad. O sea, Él quiere prosperarnos para que aprendamos a dar al que necesita, a dar al desamparado, al proveer para su obra, a proveer para muchas cosas. Entonces, para todo esto Él quiere enriquecernos. Pero si nosotros nos volvemos como el mar muerto, ¿ustedes saben por qué se llama el mar muerto? ¿Por qué? Porque ningún animal sobrevive ahí. Muy bien. Claro, porque está muerto. Debido a los altos niveles de sal, no hay peces en él. Ahora, una de las particularidades que tiene este mar es que le entra agua, pero no le sale, ¿cierto? No da nada. Le entra agua y no da ni pescado, ni da nada, ni nada. El Jordán desemboca ahí. Entonces, si uno se vuelve como el mar muerto, de que recibe, pero no da, entonces llega un punto donde también se estanca, y ¿cierto? Se estanca el fluir de Dios. ¿Por qué? Porque estamos generando un carácter que es inapropiado de Dios. Y Dios no nos va a dejar ahí, entonces nos mete en procesos donde nosotros aprendemos. Y por eso muchas veces sufrimos la necesidad y la escasez, porque es la forma en que Dios genera en nosotros empatía con el que sufre. ¿Cómo? Haciéndonos sufrir. Porque cuando uno ve a alguien por ahí que no ha almorzado a las 8 de la noche, no ha desayunado y a uno ya le tocó, ¿cierto? Uno dice, uy, qué tremendo, ¿no? Démosle a este fulano aunque sea una empanada, porque a uno ya le tocó, ¿cierto? Porque uno ya pasó por ahí. Pero muchas veces cuando uno no le ha tocado, uno no sabe lo que se siente y esa falta de empatía hace que uno sea como el mar muerto, recibe, pero no da, ¿sí? Y Dios busca que seamos cada vez más humanos y más sensibles a la necesidad y la tragedia de la raza humana. Y de esta forma nos va bendiciendo y nos va prosperando. Así que este es el enfoque como tal de la parte de la ofrenda, de lo que ofrecemos, ¿cierto? Y lo que dice la Biblia es todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, como para el Señor, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias al Señor por la palabra.